Hola a todos, bienvenidos a The Body Maker. Y bueno, quiero dar una pequeña presentación sobre quién soy yo. Eh, me he apodado o me he autoapodado The Body Maker, o al menos eso intentamos de serlo. Ya saben, me gusta todo lo que tenga que estar relacionado con la información, YouTube, nutrición, salud, fitness. Y me he dado la tarea de crear este espacio para todas las personas que no tengan un conocimiento acerca de lo que sería cuestiones de nutrición, nutrología, que es la ciencia encargada de este proceso, procesos de musculación y demás detalles. Toda la información involucrada con el mundo del fitness. ¿Por qué me he dado a esta tarea? Bueno, principalmente porque existe una gran desinformación. Existe mucha, como le dicen hoy en día en el argot popular, bro science, ¿no? Mucha información generada de la experiencia, del empirismo, que no son más que falsedades para justificar prácticas que realmente dan resultados y que, aunque tienen una justificación científica, no se muestran al público por conveniencias. Entonces, no vamos a andar en ese tipo de prácticas para no entrar en tantos detalles. Hay que conseguir información veraz e información científica, y hay cosas que salen de control. Entonces, primero que nada, yo soy nutriólogo clínico. Y como nutriólogo clínico, mi deber no es venir aquí a ser el pseudo sabio o ¿cómo se dice? O el erudito en venir a hablarles de términos científicos y moléculas y eso. Porque no es el fin de este canal ni de este propósito. Bueno, no es el propósito de este canal. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces, por aparentar ser más inteligentes, tener más conocimiento científico, caemos en ciertas abominaciones, como el hecho de hablarle a personas que carecen de este conocimiento en una terminología científica. Es absurdo, porque lo que nosotros buscamos como profesionales de la salud es informar a todas las personas que carecen de este conocimiento o que son ignorantes. Dicho también de esta manera, ignorante no es una ofensa. Siempre caemos en el error de como querer sorprender a nuestros pacientes o al público y decirles, sí, es que la beta-oxidación se da mediante procesos en los que los ácidos grasos, y entonces las personas, por poner un ejemplo, no entienden de qué rayos les estamos hablando, porque no es su fin. O sea, tú como profesionista, tu fin no es venir a decirle a medio mundo todo tu conocimiento científico. Qué bueno que lo tienes, eso es tu sustento, tu base científica para dar argumentos coherentes. El fin de nosotros como profesionales de la salud es dar las herramientas simplificadas a las personas para que conozcan cómo lograr sus objetivos. Y en parte de ello también está la base de apoyarlos con bases científicas. Desgraciadamente, en la comunidad de medicina, de salud, de nutrición, de fitness, de ejercicio, hay mucha ignorancia, hay mucha de este tipo bro science, hay mucha subjetividad, desgraciadamente. Incluso hay tabús que los mismos profesionales siguen empleando a día de hoy, y vaya, ¿cómo vas a defender algo o defender algún tipo de ciencia si tú estás argumentando cosas que no están sustentadas en nada? Estás hablando al puro estilo bro science, ¿no? Entonces, desgraciadamente, incluso hasta yo en ocasiones he caído en ese error de decir, es esto por esto, pero sin realmente, ya no el hecho de justificarlo, si realmente eso que estoy diciendo es veraz, ¿no? Entonces, por eso he creado este espacio. Y como yo soy The Body Maker, hay gran ciencia. Primero que nada,
quiero hablarles que el espacio está creado para hablar de nutrición, salud, y se van a tocar todos los temas posibles y por haber acerca de esto, ¿sí? Entonces, uno de mis temas, o con el que quiero empezar, para acabar con mitos, para acabar con todos esos errores que se crean en el ámbito de la nutrición y el fitness, y la musculación y la sobre cienciología. Ahora viene el otro lado, que es el hecho de venir a argumentar este tipo de cuestiones, de crear fundamentos súper científicos y rebuscados para dar sustento a algo que es tan sencillo y tan práctico. Entonces también se me hace imprudente. También se crea, quiero comentarles que desgraciadamente en el área de la salud se crea ciencia para justificar mentiras. Entonces parte de mi deber es, en tanto me sea posible, mi investigación, mi ciencia, y es un espacio abierto a que todos puedan aportar, quiero comentar cosas prácticas y sencillas para las personas que buscan un objetivo y una meta en su estética, en su físico, en su salud, en todo lo que tenga que ver relacionado a la salud y la nutrición. Y también el aspecto médico, pero eso con el tiempo lo iremos desarrollando. Entonces, mi primer tema, o el tema del día de hoy, es acerca de la pérdida de grasa. ¿Por qué no logro perder grasa? ¿O cuáles son las bases para saber cómo poder perder grasa? Primero que nada, es esto: gasto energético. Nunca realmente se habla de qué es el gasto energético. El gasto energético es la cantidad de energía que tú gastas en un día en relación a lo que tú estás ingiriendo, ¿no? O más bien, sí, prácticamente es como que un balance. Es todo lo que debemos de basarnos en cuanto a pérdida de grasa. O sea, solamente debemos de tomar como referencia el gasto energético para saber que debemos perder grasa. Bueno, es muy sencillo. Si tú, aquí tiene un principio muy básico, ya lo han escuchado miles de veces. Si ustedes gastan más número de calorías del que están ingiriendo, van a perder grasa, pero no es por el número de calorías, sino por el déficit que le implica al cuerpo. Este déficit genera unas ciertas condiciones inestables que el cuerpo tiene que adaptarse, ¿no? Cuando tú consumes menos calorías, también estás consumiendo menos nutrientes. En este caso también estarías consumiendo menos glucosa, menos ácidos grasos, que son el componente específico de la grasa, y menos cantidad de aminoácidos que vienen en las proteínas, ¿no? Bueno, si tú estás consumiendo demasiada cantidad de estas calorías, pues es obvio que vas a engordar. Es muy sencillo, ¿no? O sea, igual, si consumes menos, vas a perder grasa, lo básico. ¿Pero es todo? No. No solamente son las calorías, amigos. También otro hecho que implica dentro de esas calorías es que aunque tú tal vez estés consumiendo 500 calorías menos de las que habitualmente consumes y te produciría una pérdida de grasa, si tú estás consumiendo de esas, aunque comas, por ejemplo, comías 3000 y ahora comes 2500, aunque tú estés consumiendo esas 2500, si tú estás consumiendo esta cantidad excesiva basada en una gran porción o gran proporción de tu alimentación en carbohidratos del tipo refinado, o incluso de carbohidratos, es decir, esas 2500 calorías son puros carbohidratos, déjame decirte que jamás vas a perder grasa. Y es básico: el cuerpo tiene una capacidad de utilización de ciertos nutrientes, o tiene una capacidad de utilización de todos los nutrientes en específico. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, las proteínas, tienes cierta capacidad que tu cuerpo necesita, o necesita cierta cantidad diaria para regenerar tejidos, para producir hormonas, para producir demás moléculas intermediarias y bla, ¿no? Los ácidos grasos, que muchos le temen a la grasa, no se consideraría un nutriente los ácidos grasos si realmente no fueran benéficos a la salud. Son indispensables. La grasa es indispensable, más bien los lípidos son indispensables. En el caso de las grasas,
¿Cuál es su función? Precursores de hormonas, de sustancias inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias tienen función en el cuerpo, por ejemplo, como cuando ustedes se enferman. Demás, no voy a entrar en más detalles. Y también en el recambio de lo que serían los lípidos o la grasa que se encuentra en las membranas de tus células. Tus células están conformadas de grasa, de lípidos en sus membranas. Entonces, para poder recambiarse, requieren de estos ácidos grasos, ¿sí? Para poder formar otro tipo de compuestos, se requiere de estos ácidos grasos. Entonces, también son indispensables. Pero no significa que por eso vas a consumir 100 gramos de grasa, ¿verdad? Bueno, y finalmente está la glucosa. La glucosa es como el elemento central de la obtención de energía y es como que el nutriente principal para es el nutriente principal para la obtención de energía. Muy bien, por serlo tienes una mayor capacidad de utilización y al mismo tiempo tienes una mayor capacidad para digamos que obtenerlo de los alimentos, incluso la proporción. Digamos que incluso el mismo medio ambiente, los mismos alimentos están en concordancia con cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso es que hayamos mayor proporción de estos carbohidratos en la alimentación que van a proveer de glucosa al final del día. Pero desgraciadamente, el exceso de cualquiera de estos nutrientes, el cuerpo tiene mecanismos para evitar estas elevaciones. Y también tiene mecanismos para evitar cuando hay digamos que baja de cada uno de estos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay bajos niveles? Bueno, afortunadamente el cuerpo está más adaptado para adecuarse a bajos niveles. ¿Por qué? Porque está más adaptado en base a nuestra genética a los estados de inanición, es decir, cuando no comemos. Por eso es que tenemos mecanismos más eficaces. Pero desafortunadamente, en cuanto a estos nutrientes tenemos un exceso, no somos capaces de estabilizarlo, ¿no? Porque si no, no engordaríamos. Entonces, uno de ellos es la glucosa. El excedente de glucosa que proviene de todos los alimentos que tengan carbohidratos, dígase arroz, dígase una fruta, dígase de cualquier tipo, va a impedir que tú pierdas grasa. ¿Y por qué? Porque ese excedente de glucosa se tiene que convertir en alguna otra forma para poder estabilizar al organismo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Que libera insulina. La insulina tiene la capacidad de inducir el ingreso de estos nutrientes hacia las células musculares, pero desgraciadamente como nuestros hábitos, nuestro gasto energético es bajo y nuestro exceso de alimentación es muy elevado también, lo que hace el cuerpo es prácticamente llevar esta glucosa hacia las células de grasa para tener un ingreso dentro de las células de grasa o del tejido graso, y finalmente este exceso de glucosa convertirlo en ácidos grasos. Hay procesos complejos para llevarlo a cabo, pero no viene al caso comentarlos, simplemente lo práctico. En el caso de la grasa pasa lo mismo, pero desafortunadamente en la grasa o los ácidos grasos no necesitan convertirse o pasar procesos más complejos. Ni siquiera necesitan de insulina para transportarse, no necesitan de nada. Los ácidos grasos son simplemente se transportan a lo largo del cuerpo, llegan a este tejido de grasa, son reconocidos. Son procesos complejos, pero les quiero comentar que no quiero andar en ellos para no hacerlo complejo y que nos perdamos en todo este camino. Y finalmente, ¿se acuerdan que les comenté que las células de las membranas están formadas de lípidos y estos tienen la misma estructura, la grasa o los lípidos que nosotros ingerimos en la dieta? Estos ácidos grasos logran ingresar fácilmente a las células de grasa y logran almacenarse ahí formando unos compuestos que ustedes conocen comúnmente como triglicéridos. Esos triglicéridos se almacenan en el cuerpo, en el tejido graso obviamente, y
finalmente se genera un almacén, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros tengamos algún excedente de estos nutrientes, jamás vamos a perder grasa en el cuerpo para poder tener un cuerpo más estético o por condiciones de salud. No vamos a poder porque hay un excedente, aunque nosotros tengamos 500 calorías menos de las que estamos ingiriendo. Seguido a eso, pues tenemos nuestro gasto calórico, ¿verdad? Recordar que nuestro gasto calórico es lo que implica también todas estas situaciones. Si ustedes tienen un superávit, aquí hay dos cuestiones, el déficit y el superávit en cuanto al gasto calórico. ¿Qué significa superávit? Superávit significa, por las palabras, por etimología, significa un excedente. Superávit es análogo de decir un excedente, ¿no? Un extra o un límite arriba, ¿sí? O un incremento de. Un déficit implica, obviamente, lo que estamos escuchando, ¿no? Una deficiencia, una disminución, un decrecimiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos un superávit, vamos a generar almacenes. Cuando nosotros tenemos un déficit, podemos generar una depresión, podemos disminuir la grasa almacenada. Siempre y cuando se tome en cuenta lo anterior que comenté. Ustedes pueden tener 500 calorías que ya no estén ingiriendo, pero si ustedes están consumiendo, por ejemplo, grandes cantidades, de esas calorías, casi el 50, por decir, el 70% son carbohidratos refinados o son una gran proporción de carbohidratos y el extra son grasas saturadas, pues prácticamente se nos va a hacer muy difícil poder perder grasa. También quiero comentarles del índice glucémico. ¿Sí? El índice glucémico es, digamos que a términos sencillos, es la velocidad con la que se absorbe la glucosa de un alimento, obviamente que contiene carbohidratos. Recordar que los carbohidratos son la forma compleja o estructurada de esta glucosa, ¿no? Contenida en la matriz alimentaria, es decir, el alimento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tiempo y nivel de glucosa. Significa que, por ejemplo, tenemos un índice glicémico alto, medio y bajo. Cuando nosotros tenemos este índice glicémico, vamos a utilizarlo para poder cuantificar a qué velocidad se absorbe la glucosa de un alimento. Por ejemplo, supongamos que consumimos un plátano o un pedazo de... ¿qué será? No, un pedazo no. Un poco de pasta, ¿no? Entonces, si consumimos esta pasta, vamos a poder generar unos grandes niveles de glucosa, porque la pasta se digiere muy rápido. El plátano también como alimento se digiere muy rápido. ¿Por qué? Porque sus almidones son sencillos, entonces son rápidamente digeribles. Seguido eso, tenemos de índice glicémico medio, que vendría siendo más o menos en una curvatura así. Los de índice glicémico medio podría ser el caso de la leche, de algunos lácteos o algunas frutas como la manzana. ¿Qué pasa? Que tardan más en digerirse, por lo cual su nivel de glucosa es menos que el de los de índice glicémico alto, obviamente, ¿no? Entonces, prácticamente tarda más tiempo en digerirse y los niveles de glucosa aumentan a un nivel mucho menor. Cuando tenemos alimentos, por ejemplo, como las leguminosas, algunas semillas, tenemos que esos alimentos tardan mucho en digerirse. ¿Por qué? Porque los carbohidratos de las leguminosas son difícilmente digeribles. No imposible, pero tardan demasiado en digerirse. Entonces, permiten que esta glucosa pase al torrente sanguíneo o su absorción sea muy lenta, ¿sí? Este índice glicémico también se puede ver afectado por consumir otro tipo de alimentos, como proteína, que contengan proteínas o que contengan grasas. Se aletarga la absorción de carbohidratos porque la digestión se aumenta, es decir, el proceso de digestión tiene un aumento debido a que tú consumes un alimento, digamos que adicional. No es lo mismo, por ejemplo, comer un plato de pasta con salsa
o por ejemplo comer no sé, arroz solo, como están acostumbrados a comer muchas personas en el gimnasio. Y entonces, cuando tú aumentas de peso, o muchas personas que buscan aumentar de peso por consumir arroz y comer algunas proteínas, dígase, no sé, pollo, pues realmente van a aumentar muy poco en ese peso, digamos que libre de grasa. ¿Por qué? Porque están consumiendo alimentos de alto índice glicémico, como lo es el arroz. Si tú elevas, recordar, demasiado la glucosa o se extralimitan los niveles del rango normal, la insulina se secreta gracias al páncreas, y finalmente ese excedente de glucosa, si no lo requieren tus células musculares, se va a enviar a las células de grasa, ¿sí? Para hacer un almacén para que a posterior se pueda utilizar como una reserva, como una fuente alternativa de energía. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, comer ese arroz, por ejemplo, que sea integral, que al tener fibra también retarda la digestión, que adicionalmente se haya preparado con un poco de algún aceite que tenga adicionado, por ejemplo aceite de oliva, y aparte esté acompañado de una guarnición de vegetales y un poco de carne. Eso va a implicar a que ese carbohidrato se absorba más lento y por tanto no tengas estos incrementos, tengas más o menos un índice glicémico medio o bajo, según sea como tú hayas diseñado tu comida. Entonces, esos son 4 de las grandes razones del por qué no pierde la gente grasa. Principalmente, un exceso de carbohidratos, exceso de grasas, ingestas calóricas demasiado altas y obviamente que al ingerir estos carbohidratos sean de un índice glicémico muy alto, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, tú combinas esos 4 factores, con uno es suficiente para que tú no veas pérdidas de grasa y al contrario engordes mucho más con los carbohidratos. ¿Por qué? ¿Por qué son más de cuidar los carbohidratos que la grasa? Simple, están en mayor proporción en la dieta. Tú, por ejemplo, no te vas a comer 10 cucharadas de aceite, ¿verdad? Pero sí es muy fácil comerte unas 5 rebanadas de un panqué, es muy fácil comerte 3 frutas, es muy fácil comerte 3 platos de pasta, 2 platos de arroz, con tortillas y demás. Entonces, todo ese exceso de carbohidratos pues va a derivar en un exceso de grasa, ¿sí? Entonces, para finalizar este video, estos temas se van a tomar más a fondo, van a surgir muchas dudas y se puede hablar de cualquier tema. Entonces, los invito a los comentarios, suscribirse a The Body Maker, y estas son unas de las 4 principales razones del por qué no pierdes grasa, ¿no? Obviamente, el gasto energético también está involucrado al gasto calórico, ¿no? Bueno, es lo mismo. Me refiero al gasto que tiene una persona en relación a su actividad física, ¿no? Entonces, si una persona combina, por ejemplo, un déficit calórico o una restricción calórica combinada con un mayor gasto calórico por parte de una actividad física, pues tendría una mayor pérdida de grasa. Aunque también hay puntos en los que, aún haciendo eso, no se puede perder grasa. Pero eso ya lo veremos en siguientes capítulos, episodios, videos, como quieran llamarlo. Y aquí tienen 4 de las principales razones del por qué usted no puede perder grasa corporal. Muy importantes. Entonces los invito a que comenten, a que se suscriban a The Body Maker y esperen los próximos videos acerca de todos los temas. Estoy abierto a cualquier sugerencia y quiero hablar de muchos temas que tengan dudas. Pueden ser de salud, pueden ser de fitness, pueden ser de musculación, pueden ser de entrenamiento y pueden ser por supuesto en el área de nutrición. Hasta luego.